San Cristóbal de la Laguna es un municipio cargado de identidad, pueblo de pueblos, 81 pueblos y barrios con una idiosincrasia diferenciada. Y desde el área de participación ciudadana queremos mostrarte cuál es la historia de todos y cada uno de ellos. Y vamos a empezar por la organización La Verdeada. ¿Y quién mejor para contártelo que los niños y niñas del colegio, con su directora y por supuesto los vecinos y vecinas que han vivido la historia de este emblemático lugar? Mis primeros recuerdos del barrio es cuando pues le dieron las casas a la gente que vivía aquí entonces. En mi edificio fuimos las primeras personas en vivir. Yo recuerdo pues estar con todos los vecinos del edificio, sobre todo los días de verano, que eran bastante largos. Vine aquí jovencita, nos dieron la casa y vinimos a vivir aquí, pues aquí ya empezamos a trabajar. Aquí no había nada, era un camino, no había nada. Mis primeros recuerdos del barrio es cuando pues le dieron las casas a la gente que vivía aquí entonces. Cuando yo llegué aquí en el año 73, la parte donde está la guagua, de esa parte de ahí para abajo no existía. En mi edificio fuimos las primeras personas en vivir. Vine aquí jovencita, nos dieron la casa y vinimos a vivir aquí, pues aquí ya empezamos a trabajar, todas las chicas jóvenes. Yo recuerdo pues estar con todos los vecinos del edificio, sobre todo los días de verano, que eran bastante largos. Los primeros recuerdos del barrio son bonitos porque éramos muchos niños, muchos de la misma edad, que bajábamos mucho a la calle, jugábamos, podíamos estar hasta muy tarde en la calle, que no pasaba nada. Y lo del bocadillo, eso sí, nosotros bajábamos, nos daban la hora de la merienda, gritábamos el nombre de nuestras madres y nos metían el bocadillo dentro de una bolsa y lo tiraban por la ventana, ¿no? Caía al jardín y nada, lo típico, lo cogíamos y nos lo comíamos allí todos juntos. Y tengo muchos recuerdos, pero sobre todo recuerdos con hacer vida en el barrio, con los amigos, en las plazas, en los solares. Jugábamos en la calle, habían muchos chicos y chicas. Mis primeros recuerdos son vagos, jugando por ejemplo en la placita debajo de mi casa con los que eran mis amigos en aquella época, que muchos ya no están. Jugamos al cacharrito. Se hacía con una lata que se escachaba, se le daba una patada desde lo alto de una escalera y era como el escondite, el que se la quedaba tenía que ir a por el cacharro y después ir a buscar a los que estaban escondidos. Jugábamos a los boliches bajo mi casa que teníamos en el jardín, era todo tierra, y hacíamos un gongo con unas latas de Coca-Cola. Correr por todo alrededor del edificio, en los espacios en donde teníamos, eran como unos parques, nosotros le llamábamos la Zahorra. Había mucho terreno libre donde jugar. En cualquier cosa nos valía para hacer porterías y un campo de fútbol. Y también aventuras de salir fuera, de irnos a la laboral. Había unos tanques de agua que nos íbamos a bañar ahí, que eso ahora sería impensable. Y eso para nosotros era una aventura, decir, vamos ahí a otro barrio, a Finca España, a San Roque. Eso eran como superaventuras para nosotros. Son los recuerdos más bonitos, creo que los tengo vinculados a eso, a descubrir lo que era la periferia del barrio. Tengo también los recuerdos de los Reyes Magos, cuando nos dejaban cualquier cosa que nos dejaran el día de Reyes Magos a las 8 de la mañana. Habíamos 100 niños por todo el barrio, enseñándonos las cosas, jugando. Bajábamos los juguetes, las muñecas, y aquello era como una casita en grande. Ya después, cuando tuve a mis hijos, nos íbamos a la Verdeada Vieja, y que había mucho terreno allí, y yo me iba con ellos, pues iban casi todos los niños allí, los primos. Yo vine a vivir ya
después del año 2000, en el año 2002. Y yo lo recuerdo como ahora, quizás ahora pues más avances y demás, pero súper tranquilo. Pues mi casa era un piso de 70 metros cuadrados. En aquella época se hizo un sorteo para las familias que solicitaron las viviendas. El entorno no habían supermercados, no habían bares, no había nada. Justo donde está el polideportivo, enfrente, que antes no era un polideportivo, era un solar, que incluso venían ovejas ahí a pastar con un pastor, y nosotros de niños jugábamos en ese solar. Y ese era el entorno de mi casa. El suelo era zahorra también, no era como ahora, que es como plaza. Todo esto que está aquí, todo era zahorra amarilla. Y jugábamos ahí en la zahorra amarilla. Que toda esa zona de la Verdellada de allá era un valle. No habían sino cuatro calles. Y el entorno, pues, fantástico. Sales a la calle, como cuando vivía en el pueblo. Yo salgo a la calle, hablo con los vecinos, conozco a la mayoría de ellos. Bueno, en la casa pues lo mismo, eran los bloques, porque nosotros vivimos en estos bloques, pero el entorno sí ha cambiado bastante. Pues casi delante de todas las plazas habían, nosotros le llamamos las ahorras, que eran las plazas de tierra donde teníamos columpios de hierro. Pues sí, ha cambiado muchísimo el entorno. Las viviendas no, las viviendas siguen igual. Siguen igual. Bueno, no, igual no. Tenemos ahora los ascensores, que antes no habían. Por la parte de abajo, lo que es ahora los edificios rojos, el polideportivo y todo, era todo solares, todo terreno. Incluso más abajo había otro terreno y teníamos un pique, lo que no recuerdo los nombres, Laica y la otra zona era tal, eran los piques de las hogueras. Pues cargando madera. Los niños iban por las casas pidiendo dinero. A ver, las prendíamos a la misma hora y a ver cuál duraba más y tal. A comprar Aparte cosas. de la hoguera central se hacían muchas mini hogueras alrededor donde pues cada uno bajaba o las papitas, las latitas de salchicha. Le robábamos madera a los de arriba, a los de abajo, venían los del otro barrio y nos quemaban la hoguera. Y era un momento para compartir con todos los vecinos, porque nosotros no solo éramos los niños los que bajábamos. Sí, bajaban muchos vecinos. Bajaban todos los vecinos. ¿Qué significado tiene la Virgen que compraron unos pocos vecinos? Hay mucho, por lo menos para mí, la Virgen es para mí todo. Yo le hago el descanso de la Virgen, viene Thiago Melián a decirle el Ave María todos los años. En realidad habían dos fiestas, habían y hay. La Virgen del Rosario de Fátima, que es la patrona del Barrio Nuevo, y la Virgen de Lourdes, que es la patrona de lo que nosotros, cuando vinimos a vivir aquí, llamábamos la Verdellada Vieja. La parroquia no existe como edificio, pero sí hay un libro en lo que es la parroquia ahora de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que existe un libro en donde están inscritos. Cuando vino la Virgen por primera vez al barrio, porque la compramos nosotros, la pusimos en Santo Domingo, porque no teníamos iglesia ni teníamos nada para ponerla. Adornábamos un salón y la Virgen estaba entre flores, cortinas rojas y todo precioso. El salón parecía una iglesia cuando venía la Virgen. La traíamos caminando de Santo Domingo, íbamos a buscarla, la traíamos para abajo, pasábamos la fiesta aquí y después la volvíamos a llevar para arriba, para Santo Domingo, porque no teníamos dónde dejarla. Entonces, para no dejarla tirada. Se hacía la fiesta de la Virgen de Lourdes en abril, creo que son, y las del Rosario de Fátima en octubre, muy divertidas. En la Verdellada tampoco se hacían muchas, te estoy hablando de la edad de a lo mejor 10,
12 años, la Verdellada Vieja no hacía tantas fiestas como ahora, ¿no? Aquí lo que se hacían eran las fiestas de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ¿no? Se hacía la procesión por todo el barrio. Cosa que ahora es verdad que hay, yo sé que hay personas que echan en falta que ahora la Virgen pase también por aquí, por el barrio, ¿no? Siempre se han hecho las fiestitas, pero saca a la Virgen y algún grupo ni al cantar y eso nada más. Y al baile que hacían después, eso sí. Sí recuerdo que por la zona del gimnasio de Jocha se ponía el escenario, incluso recuerdo muy vago que nos ponían cochitos locos. Atracciones también, aquí en la parte alta también, en la plaza que está aquí del barrio, también se celebraron muchas. Debajo del polideportivo, que antes no había polideportivo, se montaba el escenario ahí en la calle, se hacían talleres de skate, participaba todo el barrio porque éramos muy poquitos, o al menos muchos menos que ahora, y esos son los primeros recuerdos que tengo, ser muy divertidas, como éramos niños nos encantaba estar en la calle jugando. Hacían de concursos de niños, de príncipe, de reina. Se hacían muchas cosas para los niños, muchas cosas para los adultos, bailes en la plaza del barrio. Y al baile que hacían después, eso sí. Cerraban la calle, arriba en la entrada, hasta abajo, ahí se cerraba y hacían el baile, las verbenas. Sí. Lo más, la verdad que se pasaba bien, ¿eh? Y venía gente y lo todo. mejor de las fiestas eran pues los piques entre Freddy el Bombazo y el Fari de la Verdellada. Y el Fari de la Verdellada. Pido un fuerte aplauso, por favor, para Freddy Bombazo. Parle francés, pero hablo muy bien. I don't speak English, pero hablo muy bien. Y yo no hablo idiomas, pero hablo muy bien. Del que no fui a la escuela, pero hablo muy bien. No tengo dinero, pero hablo muy bien. No sé de protocolo, pero hablo muy bien. Yo no critico a la gente, pero hablo muy bien. Y déjate de religiones y aprende a hablar bien. No tengo influencia, pero... ¿Cómo eran los bailes que se hacían en las casas? Eso era muy divertido. Porque los bailes que se hacían en las casas normalmente se hacían sin conocimiento de los padres. Se llamaban guateques. Y bueno, pues se ponía música de nuestra época, música muy divertida, muy graciosa. Eran fiestas normalmente sin alcohol, sin tabaco, fiestas muy, muy, muy divertidas. ¿Qué hacíamos? Pues yo qué sé, de las 4 de la tarde a las 8, las chicas y los chicos. Bueno, yo de los bailes de las casas me acuerdo de que ahora ya no se suele hacer, sobre todo en Navidades, pues se recorrían los altares. Eso era todo el edificio, nada, las puertas se abrían, uno entraba a casa de uno, a casa de otro. Y después los vecinos iban viniendo pues a brindar, a saludar, a felicitar la fiesta. Sobre todo a revisar y a ver qué les habían dejado los reyes. También otro detalle importante era cuando limpiábamos el edificio. Bajábamos todos a limpiar lo que era el portón con las mangueras, todas las escaleras, ¿sabes? No había una compañía de limpieza que lo limpiara, sino que nos dedicábamos, cada vecino se dedicaba a limpiar el edificio, que era una fiesta. ¿Qué recuerda de las zonas del Lomo y de las vacas de Lía? Ay, mi niña, venían de Carmona, venían las vacas caminando y venían por todo el camino real para arriba, que era una vereda, y iban a buscar a Elías que vivía arriba en la casa del barco. Y después Elías los volvía a llevar para Carmona.
Elías es bien conocido, es mi hijos bastante alargada que alcanzaron de él, pues se le metían a la finca, ahí detrás. Ahí tenían la finca, pues ellos araban con las vacas también, y después el lomo pues era un terreno inmenso y ahí no había nada plantado ni nada. En mi casa tomábamos la leche de las vacas de Elías, y que Elías también vendía bombonas. Íbamos a buscar la leche cuando yo tenía esa edad, pues 15, 16, por la noche a las 8, 8 y media, salíamos de casa e íbamos hacia allá, hacia donde estaba la finca de Elías, y traíamos la leche aún en el lechero, aquel famoso que traíamos en la mano, caliente todavía, recién ordeñada de la vaca. Elías era muy buena gente. ¿Recuerda a don Félix, el dueño de las fincas, cuando ni siquiera había en casa? Sí, mi amor, sí. Era una bella persona. Era el dueño de todo esto. Ese señor dio todos esos solares a la gente, se los dio baratitos. Muchas personas aquí tienen el solar regalado por él, porque no lo cobró. Y lo que los cobraba era poquito dinero. La conectividad con Laguna era mucho menos que ahora, o sea, ahora hay más carreteras, hay más transporte público. Podías moverte más tranquilo que ahora, porque ahora tienes que tener mucho cuidado porque hay mucho más tráfico. Pero es verdad que había un elemento que era nuestra guagua, que era la Cirila, la 016, que nos ponía en la laguna en un momentito. Y ese es como era la gran conectividad que tenía el barrio. Con la Cirila no entraba para adentro, sino allá, en el barrio. Se quedaba allá y teníamos que ir allá al barrio. Media peseta costaba. Un realito de eso costaba. Y decía, ay no, yo no me voy a gastar un medio real. Yo me voy caminando. Estás alejado del centro y a la vez estás en el centro. O sea, la conectividad aquí es maravillosa. La antigua Verdellada y el Barranco. Pasábamos con los niños en brazos por una tajea que todavía está, porque no teníamos puente ni nada. Íbamos caminando, que muchas personas se cayeron de la tajea abajo. ¿Cómo surgió la Verdellada Nueva y los primeros bloques? Eso fue enfrente de mi casa, en las puertas de Elías. Empezaron a hacer las barriadas allí. No me acuerdo el año. Y después hicimos nosotros el puente, que lo tuvimos que pagar. Ahora cuando hicieron la vía ronda lo tiraron para hacer otro. Lo de la antigua Verdellada es gracioso, porque cuando nosotros vinimos aquí, llamábamos la antigua Verdellada al barrio que está donde estaba Elías con sus vacas, o sea, al barrio que está después del edificio del barco, ahí atrás. Hombre, para mí la Verdellada Vieja en verdad es la zona de allá, pero porque las casas se hicieron antes. Pero luego, pasados los años, 20, 30, hicieron ahí más casas, más urbanizaciones, privadas y públicas, y entonces pasó a llamarse aquello, la Verdellada Nueva y esto, la Verdellada Antigua. Toda la parte de allá, de la Verdellada de allá, nada existía. No existía nada. Los edificios rojos que tenemos aquí al lado, detrás de nosotros, y el polideportivo, eso no existía, eso eran huertas. Y lo único que había era la fábrica de galletas, hasta que se cerró. Y mi suegro me decía siempre, cuando yo le decía, sí, abuelo, porque yo vivo en la Verdellada, se bosqueaba. No, la Verdellada no es, la Verdellada es esta. Pero forma parte de la Verdellada, o sea, al final es con años de diferencia, pero todo es lo mismo. En personal, para mí todo es la Verdellada. Siempre hemos estado más cerca del barrio nuevo que de lo que era la Verdellada, porque el hecho de tener el puente nos hacía, había como una separación, y que la vía de ronda todavía nos separó más, pero que yo creo que ahora últimamente ya hay como una unión de los tres barrios. Hay un acercamiento. Pues la verdad que el barrio nuevo yo creo que nos acogió muy bien a todos los que vinimos a vivir aquí. De hecho, tenemos muchísimos amigos del barrio nuevo. El barrio del Timbre está como más separado.
No lo consideramos, sí, ¿verdad que no lo consideramos aquí de Verdellada? ¿Ha cambiado mucho el barrio desde entonces? Sí, ya te digo yo que con las infraestructuras y todo ha cambiado a mejor. Lo que pasa es que ya la gente no está tan familiar como antiguamente. La antigua Verdellada y la actual Verdellada, yo creo que principalmente hay dos cosas. Las infraestructuras han mejorado mucho, las plazas, el cole, todas esas cosas, los polideportivos. Hay más cosas, hay más variedad, hay mucha más gente porque se ha construido mucho. El núcleo de la Verdellada era este, y luego la Verdellada Vieja, y alrededor ha ido aumentando la población. Creo que ese es el factor diferencial del barrio. Pero no hay gran diferencia desde que yo vivo aquí. Está buena esa pregunta, lo del barrio estigmatizado. Sí, ha sido un barrio estigmatizado, porque en los barrios como este, barriadas, se supone que venía la gente de clase baja. Y entonces cuando decíamos que vivíamos en la barriada, la Verdellada, pues todo el mundo nos miraba así un poco como, chica de barriada, chico de barriada. En realidad no era así, porque aquí ha vivido gente muy buena, gente muy noble, muy amable. Es verdad que cuando vinimos a vivir aquí, pues esto estaba como apartado de lo que era el centro de la laguna. Había un estigma en el barrio de que, bueno, que había delincuencia. Yo nunca tuve ningún problema, pero sí es verdad que en todos los papeles que tenemos de propiedad de las viviendas no aparece barriada, aparece urbanización. Y eso es un dato importante porque mi madre siempre me lo recalca, que esto no es una barriada, es la urbanización de la Verdellada. Y es verdad que desde fuera siempre se ha dicho, la Verdellada, poco menos que es el Bronx, o que vas a salir desnudo de allí porque te roban. Pero yo siempre eso lo he contemplado como un poco una locura, porque nunca me ha pasado nada. La gente, en todos los sitios hay problemas. Y se decía que la Verdellada era de golfos, de esto y de lo otro, pero eso nunca. Ni hubieron ni asesinatos, ni hubieron peleas de navajas, ni hubieron nada. Eran peleas de críos, unos de un barrio, otros de otro, que se pegaban, pero no. Hubo una época que la droga pegó muy fuerte aquí en la Verdellada. Recuerdo de pequeño, por estos jardines mismos, ver un montón de jeringuillas con sangre, ver a hombres, incluso llegué a ver a uno aquí debajo que estaba pasado, que se cortó todo y lo pegó por las paredes. Bueno, yo vi un par de locuras por aquí también, pero en plan inseguridad, por lo menos si eras de aquí no había ninguna inseguridad. Entonces cuando yo decía, soy de la Verdellada, no sé cuánto. Sí, nos estigmatizaron en aquel momento. Yo entiendo que ya hoy no hay tanta diferencia entre barriada o barrio. Yo nunca lo he mirado así como una barriada, ¿no? Yo entiendo que es una zona que se urbanizó para que la gente que en aquella época no tenía vivienda pudiera acceder a ella. Los barrios al final no son peligrosos, sino que hay cosas que pasan y lo que tenemos que hacer es intentar pues mejorarlo a base de cultura, de educación, de participar, de hacer comunidad. Pero sí, pienso que la gente no tiene, o sobre todo en los 80, que eso cuando había dinosaurios y todo, tenía una idea de la Verdellada como muy, poco menos que era un sitio peligroso. Que yo venía ya con la creencia de que, a ver qué me voy a encontrar, a ver si no voy a poder salir por la tarde-noche, para nada, ha sido completamente estigmatizada. ¿Cómo era antes la Verdellada, el colegio? El colegio no ha cambiado, el colegio está igual. Lo único que ha cambiado es la vuelta que nosotros le hemos dado de pintar y de decorar, pero los edificios son exactamente iguales. Nosotros llegamos aquí en el año 74, el colegio fue sobre el 72, 73 me parece.
En el 73 ya sí vine yo, pero la acogida aquí del barrio con el colegio estupendo. Es al revés, fue la gente que vino de fuera la que pobló el colegio. Pues yo creo que aportó mucho a la ciudadanía. Al principio, cuando yo llegué aquí, el profesorado los trataba de una manera con más rectitud. Lo que más recuerdo es eso, imagínate la imagen de niños de 5 años en una clase y un tío fumando un cigarro tras de otro. Eso hoy lo piensas hoy en día y es una locura. Pero ya en estos últimos años la forma del trato de los chicos, la forma de comportarse de los chicos ha cambiado mucho con respecto a los primeros años. Sí, aquí había maestros que daban clase aquí en el colegio que les dieron vivienda, sobre todo en esta zona de aquí. Y aquí incluso, en los primeros años, venían los chicos de otros barrios, venían en guaguas de transporte público, venían al colegio. ¿Sabes si ha tenido relación el colegio con la asociación de vecinos? En estos últimos tiempos sí, anterior poco. En estos últimos tiempos sí, la dirección se ha prestado un poco más a abrir el colegio hacia el barrio. Desde hace unos años la relación es muy buena. De hecho, el colegio ha hecho un proyecto que es el huerto, y el huerto se comparte entre los niños, los vecinos, y está muy guay. Intentó también abrir una biblioteca para que el barrio se integrara y pudiera hacer uso de esa biblioteca, cosa que no llegó tampoco a cuajar, ¿no? ¿Qué cambios recuerda en los alrededores del colegio? Los alrededores se han hecho más edificios, que antes eran solares. Esto aquí, por ejemplo, aquí por fuera sí se ha cambiado bastante. Teníamos la puerta no abierta, pero la reja se veía. Y aquí debajo, justo, si esta calle hacia abajo, había una venta que siempre nos venía, incluso venía Mario, venía mi madre o tal, y nos traía unos bocadillos así que hacía Mari con el juguito de melocotón. Hay más gente viviendo, hay menos aparcamientos. Yo me he visto aparcando en el otro barrio para poder venir a mi casa. Es que antes estaban los 2 pabellones completos, que estaban hasta los 14 años. Había 7º y 8º. Entonces ese pabellón pequeño quedó vacío. Ya solamente pasaban de 1º a 6º y lo que eran los 3 cursos de infantil, pero que ya estaban en el otro edificio. Ahora tenemos 120. Es verdad que tenemos muchos menos, porque la mayoría de las familias piensan que como el colegio está dentro de lo que es la Verdellada, creen que la enseñanza no es de calidad y entonces se los llevan fuera. Creo que se equivocan. Ahora hay 120. Es verdad que cuando yo cogí el cole eran en torno a 97, 98 y bueno, hemos ido creciendo. ¿Qué legado cree que deja este colegio en la memoria del barrio y de sus habitantes? Un legado bastante bueno. Han salido personas que han terminado sus carreras y ahora están trabajando. Son padres, tienen hijos. El hecho de cuando me ofrecieron la dirección del colegio, me acuerdo que la inspectora, una de las cosas que puso en valor era que yo vivía aquí, que conocía los entresijos y conocía el barrio. Y bueno, lo tengo como algo especial, es verdad que bueno, es mi barrio, es mi colegio y yo creo que mi paso por aquí ha dejado la huella del trabajo hecho y bien hecho. Y un poco lo trato con cariño. Yo creo que todos los directores tratamos con cariño los colegios, pero que a mí me toca un poquito más porque lo hago como mío, ¿no? He entregado todo lo mejor que he podido en el colegio durante todos estos 25 años. ¿Tiene algún recuerdo de la muerte de Franco y la transición? Sí, tengo un recuerdo muy, muy grande de aquel día 20 de noviembre de 1975. Yo de la muerte de Franco era muy pequeñita, tenía como unos 8 años. Sí es verdad que lo que recuerdo era que, bueno, que no hubo clase y que estábamos como felices por no ir al cole. Yo estaba en ese momento en primero de UP y estaba estudiando porque al día siguiente tenía un examen muy, muy, muy importante
de matemáticas. Y mi padre se levantó y me dijo, Isabel, vete a acostarte. Y le dije, no, tengo que estudiar, que tengo un examen. Y me dijo, no, mañana no hay clase, se murió Franco. Y yo me puse a brincar como una loca en aquel salón. Y mi padre me dijo, ¿por qué brincas? Digo, porque se acabó la dictadura. Y fueron momentos muy difíciles, muy complicados para todos los que queríamos en España una democracia. Sí, recuerdo mucho, la transición fue muy complicada. Lo que sí me acuerdo fue cuando el golpe de Estado, eso sí, sobre todo el miedo en mi casa de mis padres y en el colegio, estar toda la mañana escuchando la radio, que yo también era pequeña y tampoco entendía lo que sucedía. Lo comprendí después de muchos años que lo estudiábamos en el instituto. ¿Recuerdas cuando estaba la Guardia Civil aquí cerca? Sí, ahí en la verdad, por encima del colegio, estaba la Guardia Civil. El hecho de tener aquí a la Guardia Civil era como que el barrio estaba resguardado y estaba cubierto, ¿no? Pero la Guardia Civil era un poco así, nos asustaba un poco. Lo que más me gustó de participar en este taller fue aprender que hay muchas cosas que no sabemos sobre la verdellada que saben los vecinos mayores. Aprendí unas cuantas cosas más del barrio que no sabía antes y me gustaría haber conocido antes. Yo creo que es importante conocer mi barrio porque las personas mayores ya lo han vivido y ellas lo pueden contar, ellos y ellas lo pueden contar a su manera. Han estado en aquellos momentos y entonces pues ellos saben más. Aprendí un poco de la historia del pueblo, por ejemplo, qué era antes el barranco, cómo era antes la ciudad, qué cosas decían antes de la ciudad. Cómo era la convivencia, cómo trataban a todo el mundo, todo era muy familiar, la fiesta del barrio, que yo no conocía y las conocí. El barrio no es lo mismo que antes, entonces para conocerlo más como era antes, porque no era todo igual que ahora. Fue divertido aprender cosas que no sabíamos. Era como estar en clase, pero sin estar en clase. Y creo que el que los niños entrevistaran directamente a los mayores creó un vínculo afectivo importante, ¿no? Y que conectó generaciones, que a veces nos olvidamos, conectar generaciones. Lo que más me gustó entrevistar a la señora Doña Pilar. Pues aprender a usar como las cámaras, el sonido, ir a caminar para entrevistar, por ejemplo, a Doña Pilar y Ana. Pues la verdad me sentí bastante nerviosa. Al principio sí, porque no sabía lo que estaba haciendo, la verdad. Realmente lo que estamos haciendo con esta experiencia, y gracias al colegio, obviamente, y también a la predisposición de la gente mayor, hemos conocido la verdellada desde otra, digamos, desde otro ángulo. Y también gracias a ese archivo fotográfico que nos han ido cediendo a lo largo de las filmaciones, pues la verdad que ha sido un regalo. Pues a mí lo que más me gustó fue, no sé, estar con otros niños de diferentes clases y hablar con ellos y aparte entrevistar a gente que pues a lo mejor algunos no conocían y saber un poco de lo que ellos habían vivido en su experiencia con el barrio. Estuvimos todos juntos y fue muy divertido. Yo pues que fui prueba de sonido y me gustó mucho. Me gustó ser entrevistador, me sentí bien y agradado.